¿Ella envió un mensaje de texto que decía me rompió la pierna al número equivocado? Minutos después, el jefe de la mafia llegó a su puerta. Sangre sobre el linóleo. Hueso rechinando contra hueso. Cuando el novio de Harper le quebró la tibia, su primer instinto fue sobrevivir. A través de una neblina de dolor cegador, tomó su teléfono y escribió una súplica desesperada a su hermana. Me golpeó. Mike, por favor ayúdame. Presionó enviar, rezando por una tabla de salvación. Pero el teléfono vibró con una respuesta de un número desconocido. 3 palabras que le detuvieron el aire en la garganta: dame su nombre y tu dirección. El piso de linóleo estaba helado contra la mejilla de Harper. Olía a limpiador barato de limón y grasa vieja. Ella no se movía. Moverse significaba reconocer el fuego que le quemaba la pierna derecha, justo debajo de la rodilla. El ángulo estaba mal. Era una geometría terrible y antinatural que le revolvía el estómago con violencia. La puerta principal se cerró de golpe, sacudiendo las paredes baratas del apartamento y enviando una nueva ola de agonía por su muslo. Tyler se había ido. Siempre se iba cuando la cosa se ponía así de mal. Él lo llamaba darle espacio para calmarse, una retorcida reescritura de la realidad, donde ella sangrando en el piso era, de alguna forma, un acto agresivo en su contra. Harper tomó una bocanada de aire. Se le cortó, atrapando un sollozo que se negó a dejar salir. Necesitaba su teléfono. Estaba sobre la mesita de centro, a 1 metro de distancia. 1 metro bien podía haber sido 1 kilómetro. Apretó los dientes, saboreando el cobre de su propia sangre, y clavó los codos en el piso. Arrastró la parte superior de su cuerpo hacia adelante. Su pierna derecha quedaba atrás, como un peso muerto. La fricción de sus jeans contra el suelo mandó un pico agudo de náusea directo a su cerebro. Su visión se hizo un túnel, los bordes tornándose de un gris estático y borroso. No te desmayes. Todavía no. Su mano golpeó la superficie de laminado de la mesita. Sus dedos buscaron a tientas el aparato, tumbando una botella de cerveza a medio terminar. Se hizo pedazos. No le importó. Jaló el teléfono hacia el suelo. Sus manos temblaban violentamente. La adrenalina abandonaba su cuerpo, reemplazada por un shock frío y aplastante. Abrió sus mensajes. La vista le daba vueltas, las letras se emborronaban unas con otras. Necesitaba a su hermana, Sadie. Sadie vivía a 20 minutos. Sadie tenía auto. El pulgar de Harper embarró sangre sobre la pantalla mientras tecleaba un número de memoria. Estaba demasiado asustada para buscar en sus contactos. Solo el código de área y los 7 dígitos que había marcado 1000 veces. Me rompió la pierna. Por favor ayúdame. Presionó enviar. Apareció la burbuja azul. Harper dejó caer la cabeza contra el piso, jadeando. Su pecho subía y bajaba con violencia. El silencio en el apartamento era ensordecedor, roto solo por el zumbido del refrigerador. Observó la pantalla. Entregado. Los segundos pasaban. El dolor en su pierna evolucionaba de un shock agudo a un dolor profundo y palpitante que latía al ritmo de su pulso. Esperó los 3 puntos grises. Sadie siempre estaba en su teléfono. Respondería al instante. Llamaría. 1 minuto. 2. El teléfono vibró. Harper lo tomó de golpe, entrecerrando los ojos ante la pantalla. La respuesta no era de Sadie. No había nombre de contacto, solo una cadena de dígitos. Harper miró la parte superior de la pantalla. Había cambiado los últimos 2 números. Leyó el mensaje. Desconocido. ¿Quién es esta? El pánico le arañó la garganta. Le había escrito a un desconocido. Estaba sangrando, rota en el piso, y Tyler regresaría en menos de 1 hora. Tyler siempre regresaba. Traería una bolsa de chícharos congelados, lloraría, y le diría cuánto lo había provocado ella. Si seguía en el piso cuando él volviera, se daría cuenta de que en verdad estaba herida. Entraría en pánico. Y cuando Tyler entraba en pánico, las cosas empeoraban. Los dedos de Harper volaron sobre el teclado, torpes y frenéticos. Perdón. Número equivocado. Se dispuso a borrar la conversación para intentar de nuevo con Sadie, pero el teléfono volvió a zumbar antes de que pudiera hacerlo. Desconocido, dijiste que alguien te rompió la pierna. Harper, fue un error. Por favor ignóralo. Desconocido, ¿estás a salvo ahora mismo? Harper se quedó mirando el texto blanco y punzante. Una risa histérica y ahogada le burbujeó en la garganta.
¿Estaba a salvo? Estaba tirada en un charco de cerveza derramada y su propia sangre, con una tibia partida, esperando a que su agresor regresara. No. No supo por qué lo escribió. Tal vez fue el shock. Tal vez fue la soledad profunda y aislante del apartamento. Estaba tan cansada de mentir. Los 3 puntos grises aparecieron de inmediato. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Luego llegó un solo mensaje. Desconocido, y dame su nombre y tu dirección. Harper se quedó helada. El tono del mensaje no era de preocupación. No era un operador del 911 tratando de calmar a una víctima. Sonaba como una exigencia. Fría, factual. Harper, ¿quién eres? Desconocido, alguien que odia a los abusadores. La dirección. Ahora. Una sombra pasó frente a la ventana del apartamento. Tyler. Estaba caminando afuera del edificio. No se había ido. Estaba juntando el valor para volver a subir. A Harper se le cortó la respiración. Miró la puerta, luego de nuevo su teléfono. Si esa persona llamaba a la policía, Tyler escucharía las sirenas. La mataría antes de que llegaran arriba. No tenía nada más que perder. Sus dedos temblaron mientras escribía su dirección. Departamento de Harper. Se llama Tyler. La pantalla se apagó. No hubo respuesta. Harper dejó caer la cabeza sobre sus brazos, cerrando los ojos con fuerza. El dolor era insoportable ahora. Era una idiota. Le había dado su dirección a un completo desconocido. Probablemente era un adolescente jugando una broma, o algún pervertido que disfrutaba del drama. Nadie vendría. Estaba completamente sola. Entonces escuchó el golpeteo pesado y rítmico de las botas de Tyler subiendo la escalera. La perilla de la puerta giró. Harper contuvo el aliento, presionándose contra el piso lo más plana posible. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared con un ruido sordo. Tyler entró. Era un hombre corpulento, con una camisa de mecánico desgastada, los nudillos morados por haber conectado con la mandíbula de ella antes de patear sus piernas para tirarla al suelo. Traía una bolsa de plástico de la tienda de conveniencia al otro lado de la calle. Bajó la mirada hacia ella. Su rostro se contrajo en una máscara de culpa patética y fabricada. Harper, nena, murmuró, pasando por encima de la botella de cerveza rota. ¿Por qué sigues en el piso? Vamos, levántate. No puedo, susurró ella. Su voz completamente vacía de emoción. Tyler suspiró, un sonido agudo de irritación rompiendo el falso remordimiento. No seas dramática. Apenas te rocé. Mira, traje hielo. Arrojó la bolsa de hielo al sofá. Levántate. Estás manchando la alfombra de sangre. Mi pierna está rota, Tyler. Él se detuvo. Sus ojos volaron hacia la pierna derecha de ella, notando la curva antinatural bajo la mezclilla. El color se le fue del rostro, reemplazado al instante por pánico. Y luego, tal como ella sabía que pasaría, el pánico se endureció en furia. Estás mintiendo, espetó, dando un paso hacia ella. Solo quieres hacerme quedar como el malo. Tú me empujaste, Harper. Me estabas gritando. ¿Qué se supone que hiciera? Se agachó, la tomó del bíceps, y jaló hacia arriba. Harper gritó. El sonido le desgarró la garganta, un rugido primitivo que resonó contra las paredes delgadas. La agonía en su pierna estalló tan brillante que vio chispas detrás de los ojos. Cállate, siseó Tyler, soltándole el brazo. Miró frenéticamente hacia la puerta. Cállate. Los vecinos van a escuchar. Antes de que Harper pudiera recuperar el aliento, 3 golpes secos sonaron en la puerta. Tyler se quedó paralizado. Miró la puerta, luego a Harper. ¿Llamaste a la policía?, susurró, su voz temblando con una intensidad repentina y violenta. No, jadeó Harper, aferrando su pierna. No, lo juro. El golpe volvió a sonar. No frenético, no era la policía, solo un sonido pesado y medido. Quédate callada, ordenó Tyler, apuntándole un dedo tembloroso. Caminó hacia la puerta, se asomó por la mirilla, frunció el ceño, y retrocedió. Dudó, luego quitó la cadena y abrió la puerta apenas una rendija. Sí. ¿Qué quiere? La puerta explotó hacia adentro. Tyler salió disparado hacia atrás, estrellándose contra el muro de tablaroca. La madera de la puerta se astilló mientras un hombre enorme, vestido de traje oscuro, entraba. Se movía con una velocidad aterradora,
tomando a Tyler por el cuello y estampándolo contra la pared, levantándolo por completo del suelo. Tyler se ahogaba, sus piernas pataleando salvajemente en el aire. El hombre que lo sostenía no dijo una palabra. Solo lo mantuvo ahí clavado, completamente indiferente a los movimientos frenéticos. Entonces un segundo hombre entró al apartamento. A Harper se le cortó el aliento. Vestía un traje de 3 piezas color carbón que costaba más de lo que ella ganaba en un año. Sus zapatos no hacían ningún sonido sobre el piso de laminado barato. Tenía cabello oscuro, una mandíbula angulosa, y ojos completamente vacíos, escalofriantes. Recorrió el apartamento con un ligero desagrado, como quien acaba de pisar algo desagradable en la acera. Su mirada se deslizó hacia la sangre, el vidrio roto, y finalmente hacia Harper, tendida en el suelo. No corrió hacia ella. No jadeó ni ofreció palabras de consuelo. Simplemente caminó hasta ella, las manos en los bolsillos, y observó su pierna torcida. Harper dijo. No era una pregunta. Su voz era un barítono bajo y suave que, de algún modo, cortó a través del zumbido en los oídos de ella. ¿Quién? Harper tragó saliva con dificultad. ¿Quién eres tú? Gideon Lockhart, dijo simplemente. Sacó un teléfono de su bolsillo, idéntico al que ella había estado usando para escribir, y lo colocó sobre la mesita de centro. Escribes muy rápido bajo presión. Harper se quedó mirando el teléfono. Alzó la vista hacia él. Gideon Lockhart no parecía un salvador. Parecía un verdugo. Gideon dirigió su atención hacia Tyler, que se ponía morado contra la pared, sujetado por el hombre más grande, Samson. Bájalo, dijo Gideon en voz baja. Déjalo respirar. Samson soltó a Tyler. Tyler cayó al piso, jadeando y tosiendo, sujetándose la garganta. Miró hacia Gideon, terror en los ojos. ¿Quién carajos eres tú?, graznó Tyler, tratando de empujarse hacia atrás. No pueden simplemente entrar así. Voy a llamar a la policía. Gideon se agachó, poniéndose a la altura de los ojos de Tyler. No levantó la voz. No parecía enojado. Parecía un hombre examinando un insecto muy poco interesante. Tyler, dijo Gideon. Le rompiste la pierna. Fue un accidente, chilló Tyler, retrocediendo hacia la esquina. Ella se tropezó. Solo estábamos discutiendo y se tropezó. Gideon suspiró suavemente. Extendió la mano y tomó la mano derecha de Tyler. Tyler se estremeció, pero no se apartó, demasiado aterrado para moverse. Gideon inspeccionó los nudillos amoratados de Tyler. Me pareces un hombre que miente muy seguido, y muy mal, dijo Gideon. Antes de que Tyler pudiera procesar las palabras, Gideon le torció la muñeca. No fue un movimiento rápido y brutal. Fue una aplicación lenta y deliberada de presión. Tyler chilló mientras los huesos de su muñeca se separaban, un sonido nauseabundo resonando en la pequeña habitación. Gideon lo soltó, se puso de pie, y se limpió la mano con un pañuelo de lino que sacó de su bolsillo. Tyler se retorcía en el piso, sosteniendo su muñeca destrozada, sollozando histéricamente. Un accidente, murmuró Gideon. Y así, sin más, se volvió hacia Harper. Ella se presionaba contra las tablas del piso, aterrorizada. Había cambiado a un abusador doméstico por un monstruo. Gideon vio el miedo en sus ojos. Su expresión no se suavizó, pero se agachó junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. No voy a hacerte daño, afirmó. Un simple hecho declarado. Mi equipo médico está en el pasillo. Van a entablillar tu pierna y sacarte de aquí cargada. Va a doler. Pero estás saliendo de este apartamento, y jamás vas a volver. Harper lo miró, el pecho agitado. ¿Por qué?, logró susurrar. Ni siquiera te conozco. Un feliz accidente, respondió Gideon, sus ojos oscuros finalmente fijándose en los de ella. Detesto a los hombres que golpean mujeres, y tenía la noche libre. El siguiente hombre en entrar cargaba un maletín médico negro. Vestía una camisa blanca impecable, las mangas subidas hasta los codos. Se movía con la misma eficiencia silenciosa que Samson y Gideon. Este es el Dr. Miller, dijo Gideon, dando un paso atrás para darle espacio. Es discreto. Haz exactamente lo que te diga. El Dr. Miller se arrodilló junto a Harper. No ofreció una sonrisa condescendiente. Simplemente abrió su maletín y sacó un par de tijeras pesadas. Necesito cortar la mezclilla, Harper, dijo Miller, su voz brusca y profesional. Esto va a arder. Cortó la tela de sus jeans,
retirándola para exponer la carne hinchada y morada de su espinilla. Harper siseó entre dientes, sus dedos clavándose en las tablas del piso. La piel estaba tensa y brillante, el hueso presionando peligrosamente cerca de la superficie. Fractura limpia, pero el desplazamiento es severo, murmuró Miller, mirando hacia Gideon. Necesita una sala de operaciones. Puedo estabilizarla para el traslado, pero hay que moverla ahora. Gideon asintió una vez. Volvió su atención hacia la esquina de la habitación. Tyler gimoteaba, encogido en posición fetal, sujetando su muñeca rota. La falsa bravuconería se había esfumado por completo. Era un charco de sudor patético y aterrado. Gideon caminó y se paró sobre él. No lo pateó. No gritó. El silencio que imponía era mucho más opresivo. Tyler, dijo Gideon. Tyler cerró los ojos con fuerza, sacudiendo la cabeza. Por favor, no quise hacerlo. Por favor, no me mates. No voy a matarte, respondió Gideon. El alivio que inundó el rostro de Tyler fue instantáneo, pero murió con la misma rapidez cuando Gideon continuó. La muerte es un alivio. Tú no tienes derecho a un alivio. Tienes consecuencias. Gideon miró a Samson, que estaba parado junto a la puerta destrozada. Llévatelo al almacén. Llama a Elías. Dile que tengo un proyecto para él. Un hombre que necesita aprender a caminar sin rótulas funcionales. Tyler gritó. Fue un sonido agudo y quebrado de pánico absoluto. No, no puedes hacer esto. Estás loco. Samson tomó a Tyler por el cuello de la nuca, levantándolo. Tyler forcejeó, pateando las piernas, pero Samson lo arrastró por la puerta sin el menor esfuerzo, ignorando sus súplicas. El sonido de los gritos de Tyler se fue apagando por la escalera, silenciado finalmente por el golpe pesado de la puerta principal del edificio. Harper observó todo a través de una neblina de dolor. Su mente fallaba, tratando de procesar la orquestación casual de la violencia. Sujétala, instruyó Miller. Harper regresó su atención de golpe hacia el doctor. Él sostenía una férula de tracción. Tengo que alinear el hueso antes de ponerla en la camilla. Miller le advirtió a Gideon. Va a resistirse. Gideon se acercó. Se agachó junto a la cabeza de Harper. No le tocó el rostro ni le ofreció una mano para sujetar. Simplemente colocó sus manos pesadas, planas, sobre los hombros de ella, sujetándola contra el piso. Respira, ordenó Gideon. Harper tomó aire. Miller jaló la pierna. Harper no solo gritó. Su visión se puso completamente en blanco. El dolor era una entidad física, algo monstruoso desgarrando su sistema nervioso. Se arqueó desde el suelo, pero las manos de Gideon eran anclas inquebrantables, sosteniéndola. Un sonido feral le brotó de la garganta hasta que literalmente se quedó sin aire. Tan rápido como pasó, se detuvo. El hueso se deslizó de vuelta a una alineación tosca, la agonía cegadora asentándose en un rugido sordo y palpitante. Harper jadeó, las lágrimas corriendo por sus sienes, mezclándose con el polvo del piso. Temblaba sin control. Listo, dijo Miller, asegurando rápidamente la férula. Traigan la tabla. Dos hombres más aparecieron desde el pasillo, cargando una tabla rígida de transporte. Trabajaron rápido, asegurando a Harper con correas pesadas. Ella se sentía separada de su propio cuerpo. Flotaba por encima de la habitación, observando a estos hombres de trajes costosos cargarla fuera de su propio apartamento. Mientras la levantaban, ella miró a Gideon. Él la observaba con intensidad. ¿A dónde me llevan?, balbuceó ella, el shock finalmente apagando sus funciones cognitivas. A un lugar seguro, dijo Gideon, cayendo en el mismo paso junto a la camilla mientras la bajaban por las escaleras estrechas y mal iluminadas. No tengo dinero, susurró Harper, los ojos pesados. Por el doctor, por la ayuda. No puedo pagarles. La camilla fue cargada en la parte trasera de una enorme camioneta negra, encendida en el callejón. El interior olía a cuero costoso y antiséptico. El doctor Miller subió junto a ella, conectando de inmediato una línea intravenosa a su brazo. Gideon se quedó de pie junto a las puertas traseras abiertas del vehículo. Las luces de la calle capturaban los ángulos afilados de su rostro. La miró, completamente ilegible. No quiero tu dinero, Harper, dijo Gideon en voz baja. ¿Entonces qué quieres? La morfina de la línea intravenosa de Miller le golpeó el torrente sanguíneo. Una ráfaga fría que comenzó a arrastrarla hacia la oscuridad.
Pero antes de que sus ojos se cerraran, escuchó la respuesta de Gideon. Una promesa baja sobre el rugido del motor. Quiero ver qué pasa cuando finalmente dejes de sangrar en el piso. Cerró las puertas. Despertar no fue un aleteo cinematográfico de pestañas. Fue un lento y agotador arrastre a través de una asfixiante ciénaga de narcóticos. Primero llegó el sonido, un pitido rítmico y silencioso. No pertenecía a su apartamento. Su apartamento sonaba como el tráfico sobre el asfalto mojado y el traqueteo de una unidad de aire acondicionado descompuesta. Este sonido era estéril, constante. Luego llegó el olor. Cloro, detergente floral costoso, el aroma agudo del yodo. Harper intentó tragar, pero su garganta era papel de lija. Forzó los ojos a abrirse. La luz era tenue, filtrándose a través de pesadas cortinas oscuras que cubrían una ventana enorme. Miraba hacia un techo pintado en un suave blanco mate. No había manchas de agua, ni grietas. Giró la cabeza. Se sintió como mover una roca gigante. Estaba en una cama de hospital, pero enmarcada en rica caoba en lugar de metal frío. Una línea intravenosa serpenteaba desde el dorso de su mano izquierda hasta una bolsa de suero colgada de un soporte cromado. A su derecha, un monitor de signos vitales parpadeaba suavemente. La memoria regresó en una avalancha violenta y desorientadora. El piso de linóleo, las botas de Tyler, la puerta astillándose, los ojos vacíos de Gideon Lockhart, la muñeca de Tyler quebrándose, la férula de tracción. Harper jadeó, sus manos volando hacia su pierna derecha. No podía sentirla. El pánico, agudo y helado, se disparó en su pecho. Se quitó de encima el edredón grueso. Su pierna derecha, desde medio muslo hasta los dedos, estaba envuelta en un pesado yeso de fibra de vidrio. Un grueso vendaje quirúrgico asomaba por arriba. «Tienes una varilla de titanio en la tibia», dijo una voz. Harper se sobresaltó, girando la cabeza hacia la esquina de la habitación. El doctor Miller estaba sentado en un sillón de cuero bajo una lámpara de lectura suave. Leía una gruesa revista médica, los lentes deslizados por su nariz. No se veía como un hombre que había participado en un allanamiento. Se veía como un médico suburbano aburrido. Cerró la revista y se puso de pie, caminando hacia la cama. Revisó la línea intravenosa, golpeando el tubo de plástico con una uña bien cuidada. La cirugía tomó 4 horas, afirmó Miller, con un tono completamente conversacional. Tu novio hizo un trabajo notable pulverizando el hueso. Un yeso simple no lo habría sostenido. Tuve que usar placas y tornillos para reconstruir la integridad estructural antes de insertar el clavo intramedular. Harper lo miró fijamente. Los términos clínicos pasaban sobre ella, sin significado frente al terror absoluto de su situación. ¿Dónde estoy?, logró graznar. Eres huésped del señor Lockhart. Eso no responde mi pregunta. Miller ofreció una sonrisa delgada, sin humor. Geográficamente, estás a 80 kilómetros fuera de los límites de la ciudad. Prácticamente, estás en un ala médica segura de una residencia privada. Estás a salvo. Estás fuertemente sedada. Y no debes jalar esa vía intravenosa. Quiero irme. No, no quieres. La voz vino desde la puerta. Harper miró más allá del doctor Miller. Gideon estaba parado ahí. Se había cambiado el traje color carbón por pantalones oscuros y un suéter negro de cachemira con las mangas subidas. Sin el saco del traje, se veía más ancho, más peligroso. Entró a la habitación. Miller de inmediato retrocedió, cediéndole el espacio. Doctor, dijo Gideon en voz baja. Déjenos solos. Miller asintió una vez y salió, cerrando la pesada puerta de roble tras de sí. Encajó con un clic sólido y definitivo. Harper se encogió contra las almohadas. Se sentía increíblemente pequeña, engullida por la enorme cama, atrapada por el pesado yeso. Gideon no se acercó a la cama. Tomó el sillón que Miller había dejado libre. Cruzó las piernas, apoyando los codos en los brazos del sillón, juntando los dedos bajo la barbilla. La observó. El silencio se extendió, espeso y sofocante. Harper se negó a apartar la mirada, aunque sostener sus ojos se sentía como mirar hacia un vacío. «Estás esperando a que caiga el otro zapato», dijo finalmente Gideon. «Normalmente cuando unos hombres tumban mi puerta y me secuestran, hay una trampa», respondió Harper. Su voz era ronca, pero el cinismo era real. Era su único mecanismo de defensa que le quedaba. «No fuiste secuestrada. Fuiste extraída.
Una palabra educada para abducción. Una palabra factual para remover a una víctima de un entorno letal, corrigió Gideon. No levantó la voz. Simplemente enunció las palabras como si fueran gravedad. Innegable. Tyler te iba a matar, Harper. Si no anoche, entonces la próxima semana, el próximo mes. Te rompió la pierna porque lo estabas dejando. ¿Correcto? Harper tragó saliva con dificultad. Miró hacia las sábanas blancas. Estaba empacando una maleta. Me atrapó. Te atrapó porque dudaste, dijo Gideon. Esperaste a que él estuviera en el trabajo, pero te tardaste demasiado organizando tus cosas. Querías irte, pero seguías con miedo de dejar un desorden. La cabeza de ella se levantó de golpe. ¿Cómo sabes eso? Porque es la patología del abuso, respondió Gideon con suavidad. Intentas mitigar el daño incluso mientras huyes. Intentas doblar la ropa con cuidado antes de salir corriendo por la puerta. Es una falla fatal. Harper sintió un calor furioso quemándole a través de la neblina de los narcóticos. ¿Quién carajos te crees que eres para psicoanalizarme? Entras a mi apartamento, torturas a mi novio, me arrastras hasta aquí, y le pones metal a mi pierna sin mi consentimiento. ¿Consentimiento? Gideon la interrumpió. La palabra fue afilada, como un latigazo en la habitación silenciosa. Ustedes dos le escribieron a un desconocido, rogando por ayuda. Diste tu dirección. Yo di la intervención médica que necesitabas para conservar tu pierna. Si te hubiera dejado ahí, el hueso se habría necrosado. Habrías perdido la extremidad desde la rodilla hacia abajo, o Tyler habría entrado en pánico cuando la hinchazón cortara tu circulación, y te habría estrangulado para hacerte callar. Se inclinó ligeramente hacia adelante. El movimiento fue depredador. No pedí tu permiso para salvarte la vida, Harper, porque no estabas en posición de otorgarlo. Harper lo fulminó con la mirada, el pecho agitado. Quería gritar. Quería arrojarle algo a su rostro perfectamente compuesto. Pero el fuego se apagó tan rápido como se encendió. Estaba exhausta. Estaba rota. Y sabía, con una certeza aterradora, que él tenía completamente la razón. ¿Qué le pasó a él?, susurró. Gideon sostuvo su mirada. Tyler ya no es asunto tuyo. ¿Lo mataste? No desperdicio balas en cobardes domésticos, dijo Gideon. Actualmente reside en un sótano en el distrito industrial. Tiene ambas rótulas destrozadas. Samson se está asegurando de que reciba exactamente el mismo nivel de atención médica que él te ofreció a ti, es decir, ninguna. Harper sintió un vuelco nauseabundo en el estómago. Era un cóctel de horror absoluto y una satisfacción oscura y retorcida. Se odió a sí misma por lo segundo. Eres un monstruo, respiró. Gideon no se inmutó. Simplemente se puso de pie, alisando el frente de su suéter. Los monstruos se esconden bajo la cama, Harper. Yo estoy justo frente a ti. Caminó hacia la puerta. Miller regresará con tus antibióticos en 2 horas. Mañana, empezamos a hacerte útil. Los siguientes 3 días fueron una clase magistral de agonía controlada. La morfina se fue retirando gradualmente, reemplazada por analgésicos menores que no hacían absolutamente nada para calmar el dolor profundo y punzante en la espinilla de Harper. La varilla de titanio se sentía como un bloque de hielo enterrado profundo en su médula. Ella aprendió la geografía de su jaula. Era una suite enorme. Tenía un baño privado equipado con regadera de entrada directa y barras de apoyo. El closet estaba lleno de ropa cómoda, de colores neutros suaves, que le quedaba perfectamente. No había cerraduras en el interior de las puertas, pero pronto descubrió que tampoco las había por fuera. Al 4.º día, el Dr. Miller llegó con un par de muletas de aluminio. Arriba, ordenó Miller, arrojando las muletas sobre la cama. Harper las miró fijamente. Apenas puedo sentarme sin desmayarme. El señor Lockhart ha solicitado tu presencia en el comedor para el almuerzo. Te sugiero que lo resuelvas. Miller revisó su reloj. Tienes 20 minutos. Y se fue. Harper se sentó en el borde de la cama. Su pierna derecha colgaba pesadamente, el yeso jalando su articulación de la cadera. Estaba sudando solo del esfuerzo de sentarse derecha. Miró las muletas. Quiero ver qué pasa cuando finalmente dejes de sangrar en el piso. Las palabras de Gideon resonaban en su cráneo. No era una amenaza. Era un desafío. Apretando los dientes, tomó las muletas.
Colocarlas bajo sus brazos fue un proceso torpe y humillante. En el momento en que apoyó peso en su pierna buena y se impulsó hacia arriba, la sangre le corrió hacia abajo, hacia la pierna rota. La presión contra las incisiones quirúrgicas fue cegadora. Contuvo un grito, tambaleándose violentamente. Cerró los ojos, esperando a que pasara la náusea. Un paso, luego otro. Para cuando llegó a la pesada puerta de roble, su bata de hospital se pegaba a su espalda empapada en sudor. Abrió la puerta. Un hombre de traje oscuro estaba parado en el pasillo. No era Samson. Era más joven, con una cicatriz irregular cruzando su ceja izquierda. La miró completamente sin impresionarse y señaló hacia el corredor. Sigue el pasillo hasta las escaleras. Hay un elevador a tu izquierda, dijo secamente. Harper no respondió. Simplemente comenzó a caminar. La propiedad era inmensa. Una estructura brutalista y expansiva de concreto expuesto, madera oscura, y ventanales del piso al techo que daban a un denso bosque de pinos. No parecía un hogar. Parecía una fortaleza diseñada por alguien que odiaba la luz del sol. Encontró el comedor. Era una habitación dominada por una larga mesa de nogal de borde vivo. Gideon estaba sentado al fondo. Una laptop abierta frente a él, y tecleaba rápidamente. No levantó la vista mientras ella se columpiaba hacia adentro con las muletas, el sonido golpeando el piso de madera. Siéntate, dijo. Harper se dirigió a la silla más cercana y se dejó caer en ella. Dejó que las muletas cayeran al piso. Estaba jadeando por aire, su pierna palpitando al ritmo de su corazón acelerado. Una mujer con un uniforme gris discreto salió de inmediato de una puerta lateral, colocando un plato de pollo asado con verduras frente a Harper, junto con un vaso de agua. Desapareció con la misma rapidez. Gideon cerró la laptop. Miró el rostro sonrojado de ella, el sudor en su frente. Te tomó 24 minutos, notó Gideon. Vete al diablo, espetó Harper, tomando el vaso de agua y bebiendo la mitad de un trago. La boca de Gideon se contrajo. Fue lo más cercano a una sonrisa que ella había visto en él, y estaba completamente desprovista de calidez. Tu espíritu está regresando. Bien. Come. Harper tomó un tenedor. Estaba hambrienta. La comida de hospital que Miller le había estado dando era sosa y utilitaria. Esto sabía increíble. Comió en silencio por unos minutos antes de que la realidad de su situación la obligara a hablar. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó, la boca medio llena. Y no me des esa basura de que me salvaste. Los hombres como tú no hacen caridad. Gideon cortó un trozo de su carne. Sus movimientos eran precisos, quirúrgicos. Los hombres como yo, repitió, saboreando la frase. ¿Y qué clase de hombre soy, Harper? Un criminal, dijo ella sin rodeos. Tienes guardias armados. Secuestraste a un hombre. Operas un ala médica de mercado negro. Eres un jefe mafioso o un líder de cártel. No sé el sabor exacto de tu sociopatía, pero no eres un buen samaritano. Gideon masticó, tragó, y se limpió la boca con una servilleta. Soy un empresario, corrigió. Mi negocio opera fuera del alcance de la ley local porque la ley local es ineficiente y propensa al soborno. Proveo orden rompiendo muñecas y rótulas. Imponiendo consecuencias, contó con suavidad. En mi mundo, hay un libro de contabilidad. Cada acción incurre en una deuda o un crédito. Tyler acumuló una deuda masiva al ponerte las manos encima. Yo la cobré. ¿Y qué hay de mí? Harper bajó el tenedor. Su apetito desapareció de golpe. ¿Cuál es mi deuda? Gideon la miró fijamente, sus ojos oscuros clavándose en los de ella, sujetándola a la silla. Me debes mucho, dijo en voz baja. Financié tu cirugía. Estoy proveyendo tu vivienda, tu seguridad, y tu rehabilitación. En el mundo real, estarías arruinada financieramente. Aquí, apenas estás en números rojos. Harper sintió un sudor frío recorrerle el cuello. Te dije, no tengo dinero. Tengo suficiente dinero para quemar esta ciudad hasta los cimientos y construir una nueva sobre las cenizas, dijo Gideon, desdeñoso. No quiero tu efectivo. Entonces, ¿qué quieres? Lealtad. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y cargada. Empleo a mucha gente, continuó Gideon. Soldados, contrabandistas, contadores. Pero tengo muy pocas personas en las que pueda confiar para permanecer invisibles. Eres un fantasma, Harper. No tienes familia que te ate, salvo una hermana con la que casi no hablas.
Trabajabas como oficinista de captura de datos para una empresa de logística. Eres meticulosa. Eres observadora. Y ahora mismo, eres una página en blanco. La mente de Harper corría. Él había investigado su pasado. Sabía de Sadie. Sabía de su trabajo. ¿Quieres que trabaje para ti? Quiero que administres mis libros de contabilidad, corrigió Gideon. Los reales. Los que mis contadores nunca ven. Los que rastrean el movimiento de bienes ilícitos, los sobornos, los pagos bajo la mesa. Catalogarás la podredumbre de esta ciudad para mí. ¿Y si digo que no? Gideon no parpadeó. Eres libre de irte. Samson te llevará a los límites de la ciudad y te dejará ahí con una pierna rota, sin trabajo, y una cuenta de hospital que no puedes pagar. Y eventualmente te toparás con los amigos de Tyler, que actualmente están buscando a la mujer que creen que lo delató. No era una elección. Era un ultimátum envuelto en terciopelo. Me estás atrapando, susurró Harper. Te estoy dando un trabajo, afirmó Gideon. Uno muy bien pagado. Vivirás aquí. Sanarás. Trabajarás. Y cuando tu deuda esté pagada, lo cual tomará exactamente 3 años al salario que te ofrezco, podrás irte con suficiente capital para desaparecer en cualquier parte del mundo. 3 años. Se sentía como toda una vida. Se sentía como una sentencia de prisión. Pero mientras miraba el pesado yeso de fibra de vidrio en su pierna y pensaba en el piso de linóleo de su apartamento, supo la verdad. Gideon Lockhart no era un salvador, pero le estaba ofreciendo lo único que Tyler había destruido sistemáticamente, poder de negociación. Harper tomó su tenedor de nuevo. Miró a Gideon directo a los ojos. Quiero una laptop, dijo, su voz firme. Y quiero fisioterapia todos los días sin excepción. Si voy a trabajar para ti, no lo voy a hacer desde una cama. Gideon la observó por un largo momento. Asintió una vez. Trato hecho. La recuperación no fue una línea recta. Fue una gráfica brutal y dentada, de pequeñas victorias y derrotas aplastantes. El primer mes fue enteramente físico. Gideon trajo a una fisioterapeuta llamada Maggie. Era una mujer robusta, sin rodeos, con antebrazos de estibador y un trato al paciente que rozaba lo agresivo. El hueso está soldando, dijo Maggie un martes lluvioso, amasando agresivamente los músculos atrofiados del muslo derecho de Harper por encima del yeso. Pero el músculo se está convirtiendo en gelatina. Si no disparas estos nervios, vas a caminar cojeando el resto de tu vida. Harper apretó los dientes, mirando el techo del gimnasio privado que Gideon le había asignado. El sudor se acumulaba en sus clavículas. Duele. El dolor es una sugerencia neurológica, gruñó Maggie, empujando su pulgar brutalmente sobre un punto de tensión. Ignóralo. Dispara el cuádriceps ahora. Harper lo intentó. Envió la señal desde su cerebro hasta su pierna. El músculo se contrajo, seguido de inmediato por un dolor agudo y punzante cerca de los tornillos de titanio en su espinilla. Jadeó, la cabeza cayendo hacia atrás contra el tapete. Otra vez, ordenó Maggie. No puedo. Puedes. Simplemente no quieres. Dije que no puedo, gritó Harper, su voz resonando contra las paredes espejadas del gimnasio. Lágrimas de pura frustración le picaron los ojos. Odiaba sentirse débil. Odiaba que su cuerpo se sintiera como una cosa frágil y ajena. Dice que no puede, Maggie. Harper se quedó paralizada. Volteó el cuello hacia atrás. Gideon estaba parado en la puerta del gimnasio. Vestía un traje azul marino a la medida hoy, un contraste marcado con los pants y la camiseta que traía Harper. Entró a la habitación, sus pasos silenciosos sobre el tapete de hule. Maggie retrocedió de inmediato, limpiándose las manos con una toalla. Señor Lockhart, está estancada. Se niega a superar el umbral. Gideon bajó la mirada hacia Harper. Ella se limpió furiosamente los ojos, odiando que él la viera llorar. No lloraba de miedo. Lloraba de una rabia absoluta hacia sus propias limitaciones. Levántate, dijo Gideon. Harper lo miró fijamente. ¿Qué? Levántate, Harper. Camina hacia la puerta. No puedo apoyar peso en ella todavía. El Dr. Miller construye el andamiaje. Maggie construye el músculo. Yo construyo la intención, la interrumpió Gideon. Caminó hacia las muletas, recargadas contra la pared, y las pateó hacia el pasillo. Golpearon ruidosamente contra la madera. Los ojos de Harper se abrieron de par en par. ¿Qué estás haciendo?
Llevas aquí 5 semanas, dijo Gideon, girándose hacia ella. Su voz era plana, desprovista de compasión. Administras mis libros digitales a la perfección. Eres organizada. Eres despiadada con los números. Pero físicamente sigues actuando como una víctima, esperando el próximo golpe. Tengo una varilla de titanio en la pierna, gritó ella. Lo cual hace que la pierna sea más fuerte de lo que era antes, respondió él, acercándose. Se cernió sobre ella, una sombra oscura bloqueando la luz del techo. La varilla no se va a romper. El hueso no va a quebrarse. Lo único que te está deteniendo es el recuerdo del piso de ese apartamento barato. Harper respiraba con fuerza. Su pecho se agitaba. La absoluta audacia de este hombre, parado ahí en su traje costoso, dándole una lección sobre el dolor. No sabes nada de esto, siseó. Sé que Tyler te rompió la pierna porque lo dejaste acercarse lo suficiente para hacerlo, dijo Gideon con crueldad. Las palabras fueron una bofetada física. Entregaste tu espacio. Entregaste tu voluntad. Y lo estás haciendo ahora mismo, en este tapete. Estás esperando a que Maggie te arregle. Estás esperando a que yo te permita detenerte. Se inclinó, tomándola del brazo izquierdo, y la levantó violentamente. Harper chilló, saltando salvajemente sobre su pierna buena para mantener el equilibrio. El pesado yeso en su pierna derecha se balanceó torpemente. Se sujetó de las solapas de Gideon para no caer. La tela de su traje era increíblemente suave bajo sus nudillos blancos. Él no se apartó. Se quedó perfectamente quieto, dejando que ella lo usara como muleta. Su pecho era piedra sólida, inquebrantable, bajo las manos de ella. Suéltame, dijo entre dientes, su rostro a centímetros del de él. Podía oler su colonia, cedro y ozono frío. No, dijo él. Párate en ella. Va a desgarrar las incisiones. Las incisiones están sanadas. El hueso está fijado. Pon el pie en el suelo, Harper. Ella lo miró fijamente a los ojos oscuros y vacíos. No había malicia en ellos, solo una certeza absoluta y aterradora. Él no la iba a dejar caer, pero tampoco la iba a cargar. Temblando, bajó su pierna derecha. La suela pesada de goma del yeso de caminar tocó el tapete. Espera, ordenó Gideon. Harper desplazó 1 centímetro de su peso hacia la pierna derecha. Un dolor sordo y protestante irradió por su espinilla, envolviendo su rodilla. Gimió, tratando instintivamente de retirar la pierna. Las manos de Gideon salieron disparadas, envolviendo su cintura. Su agarre era de hierro. La sostuvo firmemente en su lugar. No retrocedas, susurró él, su voz de pronto bajando a un registro grave y peligroso. Nunca más retrocedes. Empuja a través del piso. Ella cerró los ojos. Se concentró en la ira. La ira hacia Tyler. La ira hacia su propia impotencia. La ira hacia Gideon por forzarla a este crisol. Canalizó todo hacia abajo. Presionó el pie firmemente contra el piso. El dolor estalló brillante y caliente. Una sirena de advertencia en su cerebro. Pero bajo el dolor, había algo más. Resistencia. La varilla de titanio resistió. El hueso resistió. Ella estaba de pie. Abrió los ojos. Seguía aferrada a las solapas de Gideon, pero su peso estaba distribuido de manera uniforme. Respiraba con fuerza, el sudor picándole los ojos, pero no caía. Gideon la miró desde arriba. Sus manos lentamente soltaron su cintura, retrocediendo apenas 1 centímetro. Lo suficiente para dejarla parada por completo sola. El dolor es solo información, dijo Gideon en voz baja. Te dice dónde están los límites. Depende de ti empujarlos hacia afuera. Se giró y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás por encima del hombro. Tus números de los muelles del oeste tenían un margen de error del 3%, agregó, su tono regresando instantáneamente a lo profesional. Encuentra la discrepancia antes de la cena, o descontaré el capital faltante de tu salario. Salió, dejándola de pie sola en el centro del gimnasio. Harper se quedó ahí un largo momento, el dolor en su pierna palpitando al ritmo de su pulso. Miró a Maggie, que la observaba con una sonrisa aprobatoria y silenciosa. Harper se limpió el rostro con el dorso de la mano. Miró la puerta por la que Gideon acababa de salir. Maggie, dijo Harper, su voz bajando una octava, perdiendo el temblor del miedo. Sí. Muéstrame cómo disparar el cuádriceps otra vez. El yeso se lo quitaron en noviembre. Fue reemplazado por un bastón elegante de fibra de carbono negro.
Harper lo odiaba. Odiaba el clic agudo que hacía contra los pisos de madera de la propiedad, un recordatorio acústico constante de su déficit. Pero lo usó. Caminó por el perímetro de su jaula dorada. Caminó por los largos pasillos, y caminó hacia la oficina de Gideon. Era un martes por la noche, la lluvia azotando contra los ventanales del piso al techo detrás de su pesado escritorio de roble. Gideon estaba al teléfono, su voz un murmullo bajo y peligroso. Levantó un solo dedo cuando Harper entró. Ella no esperó junto a la puerta. Cruzó la habitación, el bastón haciendo clic rítmicamente, y dejó caer una carpeta de piel sobre el centro de su escritorio. Gideon terminó la llamada, colgando sin romper el contacto visual con ella. Encontré tu 3%, dijo Harper de forma directa. Abrió la carpeta, girándola para que la hoja de cálculo quedara frente a él. Tocó una columna de números con una uña bien cuidada. Los muelles del oeste operan con una rotación de mucho efectivo. Tu manifiesto muestra contenedores de carga llegando con un arancel estándar, explicó Harper, sin ninguna vacilación en su voz. Pero el cargo de combustible fluctúa. No debería. Los precios del combustible han estado estables durante 6 meses. Alguien está inflando las facturas de combustible en un 3% y desviando la diferencia antes de que llegue a la cuenta central. Gideon miró la hoja de cálculo. Trazó la línea de números. ¿Quién? Tu gerente de logística. Michei. Gideon cerró la carpeta. Se reclinó en su silla de cuero. No parecía enojado. Parecía intrigado. ¿Estás segura? Los números no mienten, Gideon. La gente sí. Fue la primera vez que usó su nombre de pila sin desdén. El cambio en la atmósfera de la habitación fue inmediato. El aire se espesó. Gideon presionó un botón en el intercomunicador. Samson, trae a Michei al estudio. Vas a romperle las piernas, afirmó Harper. No era una pregunta. El desfalco es una violación del contrato, respondió Gideon con calma. Ofrezco un salario lucrativo a cambio de lealtad absoluta. Michei rompió los términos. Tomó del colectivo. Así que lo mutilas. Reinicio el libro contable, corrigió Gideon. Se puso de pie, abotonando su saco. Puedes irte ahora. La parte administrativa de esta transacción terminó. Harper apretó el mango de su bastón. Sus nudillos se pusieron blancos. 3 meses atrás, habría huido a su habitación, presionando las manos contra sus oídos para bloquear los sonidos de la violencia. Se habría escondido. No, dijo Harper. Gideon se detuvo. La miró, la cabeza inclinada apenas 1 centímetro. No, encontré el error. Construye el caso, dijo ella, su voz notablemente firme. Quiero ver la auditoría. Gideon la miró fijamente por un largo momento silencioso. La mirada vacía en sus ojos retrocedió, reemplazada por algo completamente distinto. Se parecía mucho al respeto. Muy bien. 10 minutos después, Michei fue arrastrado a la habitación. Era un hombre escuálido en un traje barato, sudando profusamente. Samson lo arrojó al piso. Michei se arrastró de rodillas, sus ojos volando frenéticamente entre Samson y Gideon. Entonces notó a Harper de pie en silencio junto al librero, apoyada en un bastón. Señor Lockhart, juro que no sé por qué estoy aquí, tartamudeó Michei. Gideon rodeó su escritorio. Tomó la carpeta de piel que Harper había preparado y la dejó caer al piso frente a Michei. El golpe pesado hizo que el hombre se estremeciera. Cargos de combustible, Michei, dijo Gideon en voz baja. 3% durante 6 meses. Suma $80,000. El rostro de Michei se vació de color. Fue un error administrativo. El software. El software es infalible porque la señorita Harper lo administra, interrumpió Gideon. Ella no comete errores. Tú sí. Gideon miró a Samson y le dio un solo asentimiento, casi imperceptible. Samson dio un paso al frente. No sacó ningún arma. Simplemente tomó la mano derecha de Michei y la estampó de golpe sobre el pesado escritorio de roble. Michei comenzó a gritar antes de que Samson siquiera levantara el pesado pisapapeles de bronce macizo. El crujido nauseabundo de huesos rompiéndose resonó en el estudio. Michei colapsó, gritando de agonía, sujetando su mano destrozada contra el pecho. Harper no apartó la mirada. Su corazón golpeaba contra sus costillas, la bilis subiéndole por la garganta. Pero se obligó a mantener los ojos abiertos. Observó a Michei retorcerse. Observó la consecuencia.
Fue brutal. Fue primitivo, y estuvo perfectamente equilibrado. Gideon pasó por encima de Michei, deteniéndose justo frente a Harper. Buscó en su rostro, buscando a la chica aterrada que había recogido de un piso de linóleo. Ya no estaba ahí. ¿Te satisfacen las matemáticas?, preguntó Gideon en voz baja, sobre los sollozos de Michei. Harper bajó la mirada hacia el desfalcador, luego la levantó de nuevo hacia el hombre que comandaba la violencia. El libro está cerrado, dijo. Un año cambió por completo la arquitectura de la supervivencia de Harper. El bastón quedó relegado al fondo de su closet, usado solo en las mañanas húmedas cuando la varilla de titanio dolía profundo en la médula. Vestía pantalones a la medida y blusas de seda, el cabello recogido en un moño severo y elegante. Ya no era simplemente la chica de la habitación de huéspedes. Era el sistema nervioso central del imperio de Gideon. Controlaba el flujo de capital. Dictaba los protocolos de lavado de dinero. Cuando los lugartenientes llegaban a la propiedad para reuniones, no la miraban con lástima. La miraban con cansancio. Porque Harper sabía exactamente cuánto valían, y que tan rápido podían ser reducidos a cero. Gideon rara vez la tocaba. Su intimidad no se construía sobre afecto físico. Se construía sobre una confianza simbiótica y aterradora. Pasaban horas en el estudio, entrada la noche, diseccionando mapas territoriales y reportes financieros, alimentados por café negro y el zumbido silencioso de una ambición compartida. Hasta la noche en que el perímetro cayó. Eran las 2 de la madrugada. Harper estaba en su suite, revisando una transferencia electrónica de una empresa fantasma en las Islas Caimán, cuando la red eléctrica murió. La propiedad se sumergió en oscuridad total. Harper se quedó paralizada. El zumbido silencioso del sistema de climatización se detuvo. Un segundo después, los generadores de respaldo se activaron, bañando los pasillos en una luz de emergencia roja y enfermiza. Entonces llegaron los disparos. Al principio distantes, un chasquido agudo cerca del portón principal, pero rápidamente escaló a un rugido ensordecedor que resonaba por todo el valle. Esto no era una advertencia. Era un asalto. Harper no entró en pánico. El pánico era para las víctimas. Se apartó de golpe de su escritorio, tomó la pesada Glock 19 que Gideon había insistido en que aprendiera a disparar, y se movió hacia el pasillo. El aire olía a ozono y pólvora quemada. Hombres gritaban abajo. Reconoció el bramido profundo de Samson, seguido de inmediato por el estruendo de los enormes ventanales del vestíbulo haciéndose pedazos. Harper. Gideon se materializó desde las sombras cerca de la escalera. Vestía equipo táctico negro sobre su ropa, un rifle con silenciador colgado del pecho. Sus ojos estaban muy abiertos, el barniz de calma completamente destrozado. Sindicato rival, dijo Gideon, tomándola del brazo y jalándola hacia el extremo opuesto del pasillo. Los colombianos compraron a la policía local. Estamos completamente solos. Tenemos que llegar al búnker. ¿Qué hay del libro contable?, exigió Harper, su mente yendo de inmediato hacia los discos duros físicos en el estudio. Si se llevan los discos, olvídate de los discos. Te necesito respirando, gruñó él, empujándola hacia adelante. Llegaron al final del corredor. Una pesada puerta de acero llevaba al elevador privado que descendía hacia el sótano reforzado. Gideon marcó un código en el teclado. La luz parpadeó en verde. Antes de que la puerta pudiera abrirse, la puerta de la escalera detrás de ellos explotó fuera de sus bisagras. 3 hombres en equipo táctico se derramaron hacia el corredor, levantando armas automáticas. Abajo, rugió Gideon, tacleando a Harper contra el piso. El aire sobre ellos explotó en una lluvia de balas, destrozando la tablaroca y haciendo añicos los accesorios de luz. Gideon rodó, levantando su rifle y disparando 3 tiros precisos con silenciador. 2 de los hombres cayeron al instante, su blindaje corporal inútil contra las balas perforantes. El tercer hombre se lanzó detrás de una columna de mármol, disparando ciegamente. Harper presionó el rostro contra la alfombra, el zumbido en sus oídos una agonía absoluta. Escuchó un golpe húmedo y agudo, seguido de la inhalación brusca de Gideon. El fuego de respuesta se detuvo. Samson había flanqueado al tercer hombre desde la escalera. Un solo disparo terminó con la amenaza inmediata. Harper se puso de pie de golpe, su pierna derecha gritando de protesta ante la violencia repentina. Bajó la mirada. Gideon estaba de rodillas, recargado pesadamente contra la pared. Una mancha oscura extendiéndose arruinaba la tela negra de su chaleco táctico,
justo debajo de la clavícula. Respiraba en jadeos superficiales y entrecortados. Gideon, se ahogó Harper, dejándose caer junto a él. Presionó sus manos sobre la herida. La sangre estaba caliente y espesa, derramándose sobre sus dedos. El elevador, gruñó él, la cabeza cayendo contra la pared. Estaba perdiendo sangre demasiado rápido. El shock se instalaba. Harper miró hacia las puertas abiertas del elevador. Estaba a 3 metros. Gideon pesaba más de 90 kilos de peso muerto. «Samson», gritó Harper. «Sosteniendo las escaleras», gritó Samson de vuelta, el sonido de un nuevo fuego cruzado estallando en el piso de abajo. «Bájalo», Harper tomó a Gideon por las correas de su chaleco. Jaló hacia arriba, gritando con el esfuerzo. Su pierna derecha, la que Tyler había destrozado, soportó el peso de la carga. La varilla de titanio vibró con la tensión. El dolor era cegador. Un pico blanco y caliente que se clavaba directo en su cerebro. «El dolor es solo información», susurró Harper para sí misma. «Levántate», le siseó a él, su rostro a centímetros del suyo. «No te vas a morir en mi piso. Levántate». Lo jaló hasta ponerlo de pie. Gideon recostó todo su peso sobre el hombro izquierdo de ella. Ella clavó su pie derecho contra la alfombra, empujando. Paso, arrastra, paso, arrastra. Se tambalearon hacia el elevador justo cuando una nueva oleada de hombres irrumpía en el pasillo. Las balas chispeaban contra las puertas de acero que se cerraban. Harper golpeó el botón del sótano, la mano embarrada con la sangre de él. El elevador descendió. Gideon se deslizó contra la pared, tosiendo con violencia. La sangre salpicó contra el panel de acero inoxidable. Alzó la mirada hacia ella, sus ojos perdiendo el enfoque. «No dudaste», susurró, una sonrisa débil y ensangrentada fantasmeando por su rostro. «No doblaste la ropa». «Cállate», lloró ella, arrancándose la bufanda de seda del cuello y presionándola contra el orificio de bala. «Mantén los ojos en mí. No mires hacia otro lado». «El libro contable», murmuró él, la cabeza cayendo hacia atrás. «Yo balanceo el libro contable», dijo ella con fiereza, presionando su frente contra la de él. «Y me debes. ¿Me escuchas? Estás en números rojos, Gideon. No te toca dejar de existir hasta que la deuda esté pagada». El elevador se detuvo. Las puertas se abrieron hacia el santuario frío y estéril del búnker. Harper lo arrastró hacia la luz. 3 días después, el búnker olía intensamente a cloro y hierro. Harper estaba sentada en una silla plegable de metal junto a una camilla médica. No había dormido más de 40 minutos seguidos. Vestía la misma blusa de seda manchada de sangre, la tela tiesa y arruinada. El doctor Miller había estado en el búnker cuando comenzó el asalto. Había pasado 4 horas extrayendo una bala fragmentada de calibre 5 y 56 de la cavidad torácica de Gideon, a milímetros de la arteria subclavia. La propiedad arriba estaba en silencio. Los colombianos habían sido repelidos por refuerzos convocados por Samson. La limpieza continuaba, un borrado silencioso y metódico de cuerpos y sangre. Sobre la camilla, Gideon se movió. Su respiración se entrecortó, luego se estabilizó. Lentamente abrió los ojos. La luz fluorescente y dura del búnker lo hizo pestañear. Giró la cabeza, encontrando a Harper de inmediato. No se veía como un jefe mafioso en este momento. Desnudo hasta la cintura, cubierto de vendajes, pálido y sudando, se veía increíblemente humano. «Te ves terrible», rasgó Gideon, su voz un rugido áspero. Harper no sonrió, pero el peso aplastante en su pecho finalmente se fracturó, dejando entrar una sola rendija de aire. «Sangraste sobre mis buenos zapatos», respondió suavemente. Sirvió una taza de agua de una jarra de plástico y sostuvo el popote contra los labios de él. Él bebió con avidez, recostando la cabeza contra la almohada delgada. Estudió el rostro de ella, notando las ojeras oscuras bajo sus ojos, la sangre seca en su cuello, la rigidez absoluta de su postura. «Me duele la pierna», dijo ella en voz baja, respondiendo la pregunta que él no había hecho. «Puse demasiado peso en ella arrastrándote, pero no se rompió». «Titanio», murmuró Gideon. «Sí». Harper dejó la taza. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas, entrelazando las manos. «El doctor Miller dice que necesitas 6 semanas de reposo. Desgarraste músculo, y la pérdida de sangre fue severa. Estás confinado a esta cama y luego a una silla de ruedas». Gideon hizo una mueca,
intentando sentarse antes de que el dolor lo obligara a recostarse de nuevo con un siseo agudo. El negocio está funcionando. Harper interrumpió con suavidad. Samson está manejando el perímetro y la represalia. Yo estoy manejando las cuentas. Reruteé la transferencia de las Caimán hacia un fideicomiso ciego para asegurar los activos líquidos mientras la casa estaba comprometida. Los colombianos no obtuvieron nada más que balas. Gideon la miró fijamente. El silencio se extendió entre ellos, pesado y profundo. Tomaste control de toda la red, dijo. No era una acusación. Era un reconocimiento. Alguien tenía que balancear el libro contable mientras estabas inconsciente, replicó ella, su tono perfectamente parejo. Gideon extendió la mano, temblando ligeramente, una rara debilidad física. Pasó de largo la mano de ella y tomó su muñeca, el pulgar rozando el punto de su pulso. Los 3 años se cumplieron, dijo en voz baja. Harper frunció el ceño. Llevo aquí 14 meses. Me salvaste la vida. La deuda queda anulada, afirmó Gideon, su voz recuperando una fracción de su timbre habitual, dominante. Tu cuenta está saldada, Harper. El paquete de indemnización que discutimos está en una cuenta segura. Tienes suficiente capital para desaparecer. No tienes que vivir en un búnker. No tienes que ver a hombres con las manos rotas. Soltó su muñeca. Dejó que su brazo cayera de vuelta sobre la cama. Eres libre de irte. Harper miró su muñeca, donde la piel de él había quemado contra la suya. Pensó en el piso de linóleo. Pensó en la culpa patética y fabricada de Tyler. Pensó en la mujer pequeña y aterrada que le había escrito a un número equivocado, esperando que un salvador la sacara del lodo. Esa mujer estaba muerta. Gideon la había quemado por completo, dejando solo el metal atrás. Se puso de pie. El bastón de fibra de carbono descansaba contra la pared. No lo tomó. No lo necesitaba hoy. Harper caminó hacia la pequeña mesa de acero al final de la habitación y tomó una gruesa carpeta de piel. Regresó a la cama y la dejó caer directamente sobre el regazo de Gideon, justo sobre los vendajes blancos. Los puertos del oeste siguen cortos, dijo Harper, su voz bajando a un registro frío y clínico. Y los gastos de munición de Samson de anoche necesitan categorizarse correctamente antes de fin de trimestre. Estamos sangrando efectivo en equipo táctico. Gideon miró la carpeta. Alzó la vista hacia ella. La oscuridad vacía en sus ojos había desaparecido por completo, reemplazada por una posesión feroz e innegable. No te vas a ir, afirmó. No, coincidió Harper. Se inclinó, apoyando las manos a ambos lados de los hombros de él, acercando su rostro a centímetros del suyo. Podía oler el yodo y la piel de él. Construí esta arquitectura. Soy dueña de los números. Y ya no le entrego mi espacio a nadie. Ni siquiera a ti. La mandíbula de Gideon se tensó. Una sonrisa oscura y genuina finalmente cruzó su rostro. Levantó la mano, enredándola en el cabello de la nuca de ella, jalándola hacia abajo el último centímetro hasta que sus labios se rozaron. No fue un beso suave. Fue una colisión de gravedad, el sello de un contrato violento e irrompible. Bien, respiró él contra su boca. Porque nunca te iba a dejar salir por esa puerta de todas formas. Harper se retiró, alisando el frente de su blusa de seda arruinada. Lo sé, dijo, acercando la silla plegable de metal y sentándose de nuevo. Ahora mira la página 4. Tenemos un problema en el distrito de los almacenes. Y así concluye la historia de Harper y Gideon. De sangrar sobre un piso de linóleo a comandar todo un imperio subterráneo, Harper demostró que a veces la única manera de sobrevivir a la oscuridad es convertirse en quien la controla. Ella no solo pagó su deuda, reescribió el libro contable entero. Si disfrutaste esta historia intensa de supervivencia, poder y redención, no olvides darle like, compartir este vídeo y suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles.